recuerdo, y estoy hablando 20 años para atrás, si el Sistema Nacional de Emergencia, si es que existía como SINAE, había estado tan ocupado con respecto a problemas en las emergencias causados por el clima, inclusive las caídas de tendidos eléctricos. Para hablar de este tema estamos recibiendo a Fernando Traversa, director del SINAE, y también hablaremos de la campaña Verano Querido. Bienvenido, Fernando, un gusto. Muchísimas gracias. ¿Es así? ¿Da la sensación de que ya no es una oficina que cada tanto se tenía que ocupar de una emergencia importante, sino que se ha como extendido estas situaciones? Yo creo que en buena medida la recurrencia de eventos es mayor, sí, pero también es cierto que el riesgo se compone tanto por la presencia de eventos físicos como por la cantidad de elementos, de persona, de ambiente que están expuestos y que son vulnerables ante esos eventos. Entonces, es cierto, en este caso hablamos de un vecino que vive, por lo que él transmite, en una zona rural, donde tiene que utilizar energía eléctrica para elevar el agua. Efectivamente, el país ha crecido muchísimo en la electrificación rural en los últimos años. Hay un programa presupuestal por el cual se ha extendido la electrificación rural en todo el país y por tanto ahora el inconveniente que tiene es cuando se corta la energía eléctrica no puede hacer subir el agua, pero antes lo tenía que hacer con un generador propio y tenía que poner sus propias capacidades y así funcionaba en las zonas rurales. Y en el mundo en general, cuando hablamos de zonas rurales, la electrificación no es lo más extendido. Entonces, cuando hablamos de la exposición ante un evento, también va cambiando en función de cómo van cambiando las características del desarrollo. Antiguamente, de pronto, podíamos decir que había menos tornados, y eso no es cierto, porque estamos en un corredor de tornados que entre Argentina y Uruguay tiene una reiteración importante de eventos de grandes magnitudes, de vientos extremos, pero lo que sucede es que nosotros tenemos el 95% de la población en el 5% del territorio. Entonces, las posibilidades de que ese tornado impacte a personas son muy bajas. Y cuando nosotros teníamos una producción ganadera extensiva y baja comunicación con el mundo rural, porque no había telefonía móvil, porque, como decían antes, había que comunicarse vía operadora, con los tiempos, capaz que al gaucho que en la mitad del campo nos contaba, vino un tornado y voló 10 árboles, le creíamos poco. Pero en realidad el mismo evento estaba sucediendo y hoy lo que sucede es que el gaucho saca el celular, lo filma y en el momento lo vemos todos. Entonces, también es cierto que tenemos más condiciones expuestas porque por suerte la producción se ha extendido a todo el país y se ha diversificado. Y entonces en todo el país tenemos aerogeneradores, producción agrícola, producción ganadera, forestación y eso, al utilizar más intensamente el territorio, hay más elementos que están expuestos. Y por consiguiente, cuando nosotros hablamos de los riesgos, naturalmente estamos hablando de la correlación existente entre eventos físicos y personas, bienes de significación o ambiente que está expuesto o es vulnerable ante estos eventos físicos. El SINAE existe, sí, desde el 95, se creó por decreto cuando se había incendiado el Palacio de la Luz. En ese contexto, el decreto lo que crea es una oficina centralizada en Montevideo al mando del Ejército que lo que tiene que hacer es estar preparada y cuando se dé un evento extremo activarse para la respuesta. O sea, se la concibe desde la idea reactiva ante una respuesta en una emergencia. ¿El SINAE interviene a pedido de autoridades de cada lugar o pueden intervenir de oficio? El cambio es notable cuando en 2009 se crea por ley el Sistema Nacional de Emergencias porque ya la lógica no es responder reactivamente, sino que la lógica es descentralizar las capacidades, generar capacidades en todo el territorio y hablamos de los 3 niveles de gobierno, o sea, en los 112 municipios, en los 19 departamentos y a nivel nacional y que además la lógica es trabajar los 365 días del año porque ya no hablamos de que gestionar los riesgos tiene que estar preparado para que si pasa algo, atenderlo. Porque nosotros sabemos que hay riesgos y hay que trabajar para reducirlos. Si yo sé que se dan crecidas en ríos o arroyos y sé también que hay personas que habitan lugares que cuando crece el río o el arroyo se inundan,
Entonces yo tengo que trabajar para realojar esas personas, para resignificar ese espacio, para ordenar el territorio de forma tal que haya menor cantidad de personas que estén expuestas a ese riesgo. Si llega el verano y yo sé que hay menos agua, hay más calor, hay más personas transitando, yo sé que el riesgo de incendio es mayor, entonces tengo que trabajar para hacer cortafuegos, tengo que establecer legislación que me diga cómo debe ser, digamos, cuándo puedo prender fuego para la limpieza y cuándo no. Entonces, yo no solo gestiono reactivamente, sino gestiono correctivamente aquello que puedo corregir o prospectivamente planificando para evitar generar nuevos riesgos. Por ejemplo, el Uruguay en los últimos años se ha forestado muchísimo. Tenemos un país muy forestado, pero al mismo tiempo han descendido las hectáreas quemadas por incendios forestales. Y eso tiene que ver con buena legislación nacional que ordena la manera en la que se hacen las forestaciones, tiene que ver con trabajo interinstitucional para prepararse y tiene que ver con que paulatinamente la población va sensibilizándose de que tiene un rol para jugar. Fernando, pongámonos ejemplo el tornado de Dolores. Emblemático por todo lo sucedido allí. Hoy todavía la ciudad de Dolores está en reconstrucción a años de esta calamidad. Cuando sucede un evento así, ¿qué hace el SINAE? ¿Cuál es el cometido? Bueno, el Sistema Nacional ante una situación de emergencia como esta. Tiene los 19 comités departamentales, cada uno de estos comités son presididos por el gobierno departamental e integrados por al menos un representante de la policía, uno del ejército, uno de bomberos, uno del Ministerio de Salud Pública, uno de Desarrollo Social. Cada intendencia tiene esta comisión. En cada departamento hay un comité departamental y además hay un centro coordinador departamental de emergencias, es decir, un responsable de implementar esas políticas y responder ante la emergencia. Cuando sucede una emergencia de esas características, primero que nada, antes de que sucedan, hay protocolos de cómo se va a actuar cuando sucedan. Entonces, efectivamente, ya se conocen a todos los actores que necesitan ser atendidos, convocados, perdón. Claro, cuando hablamos de una situación como un tornado, ¿tá? El nivel de predictibilidad es muy bajo. El nivel de predictibilidad, además, no nos permite alentar tempranamente porque, aunque tuviésemos la tecnología específica, no podríamos advertirlo con más de 20 minutos de anticipación y, por consiguiente, las condiciones que nos permiten precavernos ante la posibilidad del tornado, más que nada tiene que ver con la capacitación, con el hacernos conscientes de qué cosas debemos tratar de evitar si se diese la situación. Se dio un temporal ahora, hace muy pocos días, en diciembre, el último temporal del año, este sábado, de la madrugada del sábado al domingo, y no se supo nada, nadie avisó de ese temporal. ¿A ustedes les preocupa? Perdón, estoy hablando de un temporal grande, no un quiero tornado. decir que en realidad los temporales, los primeros que hubo fue un temporal que se dio entre el 28 y el 30, se dieron varias circunstancias. ¿De noviembre decís o de diciembre? Ahora de Sí, el del fin de semana pasado. Sí, claro, pero tú estás haciendo referencia a otra situación. En realidad, primero, durante ese tiempo, de hecho, estaban advertidos todos los departamentos. Ya el INUMED nos había enviado un anuncio interno y todos los centros coordinadores de emergencia estaban en conocimiento. Fueron desarrolladas las advertencias en cada caso. Tú estás refiriendo específicamente a lo que fue una tormenta que se dio ahora en los primeros días de enero, en la mitad de la madrugada en Montevideo, donde todavía no había ningún nivel de advertencia y efectivamente se dieron lluvias torrenciales muy fuertes. Pero en realidad, en general, viene reduciéndose sensiblemente la brecha entre lo que se pronostica y lo que verdaderamente sucede. Y también es importante que tengamos claro que un pronóstico no es la determinación de lo que va a pasar, es la determinación de un conjunto de condiciones que nos dicen que probablemente pueda o no pasar esto. Por ejemplo, sí. hace un tiempo, hablando de los ciclones extratropicales, suenan así como muy pomposos, pero la condición de extratropical tiene que ver con la zona del mundo en la que estamos. Estamos en una zona extratropical, por consiguiente, o sea, estamos por fuera del trópico y por consiguiente, siempre que haya un ciclón acá va a ser extratropical. Segundo, el ciclón es un viento enorme de manera circular que, dependiendo de cómo impacte en el territorio, nosotros lo que vemos es una tormenta de viento. Y en realidad,
esos ciclones se van moviendo. Si se corren levemente hacia aquí o levemente hacia allá, pierden potencia o incrementan la misma. Y un ciclón se pensaba que iba a estar pasando más sobre el borde costero y por consiguiente iba a tener mayor energía porque el agua activa esa energía y contrariamente se trasladó un poco hacia el territorio y bajó notablemente la energía, como le pasa a los huracanes cuando vemos que los van dando seguimiento durante varios días y cuando llegan a tierra bajan notablemente su energía. Entonces, efectivamente, la meteorología es un territorio donde hay mucha inestabilidad y cuando se nos dicen en el marco de estas condiciones de inestabilidad atmosférica pueden darse estas y estas situaciones, efectivamente se nos dice tomemos en consideración todas. Lo que sucede después es, a mí no me dijeron que iba a granizar acá, pero ya te dijeron que iba a haber una tormenta donde la granizada era una de las posibilidades. No me dijeron que iba a caer un rayo acá, pero ya te dijeron que la actividad eléctrica era parte de la tormenta. O sea, en realidad a veces lo que reclamamos es que a mí me digan en mi lugar qué es lo que va a pasar, y eso no es posible. Te pregunto sobre el contenido de la campaña Verano Querido. Claro que sí. Verano Querido es una campaña que impulsa la Presidencia de la República, que él lo hace ahora por tercer año consecutivo, que busca reconocer que el verano es un tiempo para disfrutar y que el Uruguay tiene hermosas playas, tiene hermosos ríos, tiene oportunidades para descansar por todos lados para los uruguayos, las uruguayas y también para quienes nos visitan. Pero tenemos que, al tiempo que disfrutar, cuidarnos, cuidar a quienes están con nosotros y cuidar al ambiente en el que estamos. Y por eso reconoce 4 riesgos principales con los que queremos trabajar. Por un lado, el riesgo de incendios, y ahí hay un conjunto de recomendaciones que tienen que ver con cómo manejar la elaboración de fuego, si voy a hacer un asadito, dónde preparo ese fuego y cómo preparo las condiciones. Decías que se habían reducido la cantidad de incendios forestales. Se ha reducido notablemente. Eso tiene que ver también con el efecto del SINAE y también con la población que responde. Sin lugar a dudas, el proceso es un proceso en conjunto. La cultura de gestión, la cultura de riesgos es una cultura que se va instalando paulatinamente. Somos un país que viene de haber sido, digamos, educado en la idea de que vivimos en un país suavemente ondulado donde nunca pasa nada y por consiguiente tener una cultura de gestión de riesgos que tiene que ver con tener un momento de análisis temprano del entorno, o sea, llegar a un lugar y evaluar las condiciones de riesgo para reducir esos riesgos sobre la base de saber, bueno, si esto se incendia, ¿por dónde salgo? O sea, la gente que vive en lugares sísmicos, o sea, sísmicamente activos, en realidad, donde llegan, ven cuáles son los lugares seguros para pararse en caso de que se mueva y por dónde tienen que escapar. O sea, la cultura es una cosa que se desarrolla muy de a poco. Un riesgo entonces, los incendios. Por otro lado, el riesgo relacionado con los ahogamientos. Así como en los incendios, el 98% de los incendios son de origen humano, por tanto, el cambio en nuestra actitud cambia notablemente la incidencia de los incendios. En lo que refiere a los ahogamientos, el deber de los cuidadores es sustantivo, porque de hecho la principal causa de muerte, según establece la Sociedad Uruguaya de Pediatría con el aval del Ministerio de Salud Pública, la principal causa de muerte por lesiones, lesiones no intencionales, en realidad son los ahogamientos de 1 a 4 años y la segunda causa de muerte de 5 a 17. O sea que en realidad estamos hablando de una causa de muerte relevante en el país, las cifras son elevadas y ahí hay que considerar mucho dónde nos bañamos, si las playas están habilitadas para baño. Recordar que si nos bañamos en ríos o arroyos, la flotabilidad es menor y por tanto especialmente atender a cuáles son las zonas habilitadas, observar la distancia respecto a los niños. Cuanto más pequeño es el niño, más pequeña debe ser esa distancia, de forma tal de poder mantenerlos bajo control. Efectivamente, el cuidado a la hora de bañarnos hace que sea una experiencia de disfrute y no una experiencia que pueda ser trágica. Después, lo que es la siniestralidad en el tránsito. Nosotros tenemos claro que hay normativa de tránsito, pero efectivamente
no debemos pensar en la multa, sino en cuidarnos y llegar al final del verano disfrutando nosotros y quienes nos rodean. Y para eso, cuidar la velocidad, especialmente la velocidad en las curvas, que eso triplica el riesgo de accidentalidad. Cuidar el trasvase en ruta, cuidar el que vayamos seguros. Cuando nosotros decimos que el riesgo tiene que ver con la relación entre el evento y la vulnerabilidad, bueno, nos hacemos menos vulnerables si cuando voy en el auto siempre voy con cinto, si cuando voy en la moto voy con chaleco refractario y voy con casco, y por consiguiente no solamente cumplo la normativa, sino que me hago menos vulnerable ante un potencial siniestro. Y por último, el consumo de sustancias. Es un tiempo del verano donde el alcohol asociado a la fiesta, la droga asociada a la fiesta están, y lo que nosotros promovemos es gestionar esos riesgos. Entonces, si voy a beber alcohol, lo que tengo que hacer es mantenerme hidratado, ir mechando entre el consumo de alcohol, el consumo de agua, no mezclar bebidas. Si voy antes de irme a la fiesta, alimentarme, descansar bien, o sea, un conjunto de criterios que hacen que mitigue en parte el riesgo de efectos negativos de ese consumo, pero además porque a veces cuando cruzamos una y otra cosa, por ejemplo, si yo tomo alcohol y además me voy a bañar a la playa, el riesgo aumenta de poder ahogarme. Si yo tomo alcohol y conduzco, no solamente que me pueden agarrar y una espirometría, no, el riesgo es muy alto de que pueda tener un accidente. Si yo tomo alcohol y soy yo el encargado de prender el fuego en el monte para hacer el asadito, las posibilidades de que yo controle el entorno son distintas. Entonces, también el mezclar acá no solamente es mezclar entre bebidas, sino mezclar entre riesgos. Es decir, que ese concepto de que en verano no pasa nada, no, pasa de todo. Simplemente hay que estar atentos. Sí. Nosotros lo que decimos es un tiempo para disfrutar y para cuidarse. Es un tiempo para disfrutar porque el disfrute en realidad es mayor si nos cuidamos, si cuidamos a los que están a nuestro alrededor y si cuidamos al ambiente. Y en realidad esta es una tarea que desarrolla todo el año las tres instituciones que desde la Presidencia de la República impulsamos estos temas. Por un lado el Sistema Nacional de Emergencias, y soy quien lo representa, pero por otro lado también la Junta Nacional de Drogas y la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Y hay una clave importante, y es este gobierno ha desarrollado mucho el concepto de gobierno de cercanía. En esta iniciativa hay una tarea que se desarrolla todos los años que tiene que ver con el ir por las distintas fiestas, las distintas playas. La Junta Nacional de Drogas trabaja mucho con esto del evento cuidado, la idea de puestos de hidratación, de acompañar con carpas de achique, acompañar con cartelería que nos plantee criterios para reducir el riesgo, pero además particularmente se está yendo con una actividad en conjunto en el marco de la campaña a distintos lugares, y me gustaría decirles que Prevención en Movimiento hoy está en La Pedrera, en Rocha, mañana en Rocha, en La Paloma, y el domingo 6 estaremos acompañando las llamadas por Isla de Flores, las llamadas de Baltasar. Perfecto. ¿Esta campaña continúa hasta cuándo? La campaña y terminaría. En realidad va a tener tiempos distintos. Básicamente en el tiempo del verano, incluyendo hasta el carnaval, seguirá de continuo y después retomará con una expresión durante Semana Santa o de turismo, que además este año va a ser una semana larga para quienes puedan disfrutarla toda, porque además incluirá el lunes feriado del 19 que pasa para el 22. Así que van a ser tiempos para poder disfrutar y descansar, y para hacerlo es bueno siempre tener presente que hay que cuidarse. Fernando Traversa, director de SINAE, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Un placer.